Un saludo a todos ustedes, estudiantes del noveno grado. Vamos a observar los contenidos que corresponden a esta semana 18 en la fase 3. Y vamos a tener en cuenta que estamos trabajando esta unidad que es de dispersión. Ya no vamos a observar qué tan unidos están los datos entre ellos, sino al contrario. Vamos a observar qué tan separados o dispersos se encuentran los datos que tenemos en estudio. Entonces tenemos este tema que se llama desviación respecto a la media. Vamos a observar que ya se nos indica cuál es la media aritmética y la mediana de cada uno de los datos. Pero lo más interesante es observar si ellos representan a esa residencial, ¿verdad? O no la representan dependiendo de los valores de la media aritmética y la mediana. Vaya, en el problema inicial lo pueden leer despacio y vamos a encontrar y a responder lo que se nos pide. En el literal A nos pregunta de quién es la media aritmética más representativa, si en la residencial 1 o en la residencial 2. En la residencial 1 ocurre que la media aritmética es 13, pero hay unas personas que pagan hasta $18. Por lo tanto, la media aritmética no puede ser, no es representativa. En cambio, en la residencial 2, sí, ¿verdad? La media aritmética es más representativa, porque hay personas que pagan $10, otras que pagan $14, entonces no está tan alejado de 12, que es el promedio y que es lo mismo que la mediana. Bueno, en ese caso, seguimos observando y en el literal B nos dice calcular las diferencias entre cada dato y la media. Entonces, lo que se tiene que hacer es observar bien cuál es la media aritmética y ir efectuando las diferencias, ir restando. Entonces, aquí de una sola vez se puede restar 12 menos 13, ¿verdad? 13 es la media aritmética de la residencial 1. Entonces le restan 13 a cada dato, miren. Y de la residencial 2, la media aritmética es 12. Entonces se le va a restar a cada dato. Si ustedes suman esos datos, la respuesta siempre es 0, ¿verdad? Bueno, pero esa dispersión nos ayuda a entender por qué la residencial 1 no era representativa. Miren, hay un 18 que es un dato que está muy alejado. Está alejado en 5 unidades de la media aritmética. Mientras que en la residencial 2, la mayoría de datos están alejados una o dos cantidades nada más. Entonces, por eso es que la media más representativa era la de la residencial número 2. Ese es el proceso que se tiene que aprender en esta página, ¿verdad? Calcular las desviaciones, o sea, hacer las diferencias y al final sumarlas y nos va a dar 0. ¿Ve? Aquí están las series. ¿Cómo van a hallar la media? Ustedes ya saben, suman las 5 cantidades y las dividen entre 5. ¿Cómo van a hallar la mediana? Ordenan los datos de menor a mayor y el que quede en medio, esa es la mediana. Y encuentran el rango. ¿Cómo se halla el rango? Restando el dato mayor menos el dato menor. Y aparte de eso, hayan las desviaciones que solamente es restar. A cada dato le restan el valor de la media. Bueno, luego de eso nos interesa otro contenido que se llama varianza para datos no agrupados. Estos son temas o medidas de dispersión. ¿Cuáles son? El rango, la varianza y la desviación típica. Estos 3 temas, que no se les olvide, que esas son exactamente las medidas de dispersión que vamos a estudiar en noveno grado. Y para eso nos vamos a auxiliar del proceso anterior. En la página anterior vimos que las desviaciones se hallan restando, restándole a cada dato el valor de la media aritmética. Eso nos va a ayudar para encontrar la varianza. Aparte de restar las desviaciones, las vamos a elevar al cuadrado. Miren,
se eleva al cuadrado y se hace otra columna con las elevaciones al cuadrado. Y cuando ya tengan ese resultado total, pues lo suman, ¿verdad? Suman esas desviaciones al cuadrado y nos da 1 más 4 más 1 más 0 más 1 más 25, 32. Entre 6 datos que eran, la varianza es 5.32, ¿verdad? Así se encuentra la varianza. Entonces, ya hay una fórmula establecida. La fórmula de la varianza se encuentra así, ¿ve? Las desviaciones al cuadrado entre el total de datos, ¿verdad? Es lo que tenemos allí de respuesta. Es la fórmula de la varianza. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Miren, ya les ayudan ahí con los cuadritos, ¿verdad? Con las columnas. Primero, calculan la media aritmética. Cuando ya tengan la media aritmética, a cada dato le restan la media aritmética, llenan la segunda columna y la tercera columna es elevar al cuadrado cada una de las desviaciones. Entonces, lo de la tercera columna, que son las desviaciones al cuadrado, al sumarlas, las van a dividir entre 5 datos, nada más, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener de resultado y es lo que se llama varianza. Ese mismo tema que se llama varianza, si le sacan la raíz cuadrada a ese resultado de las páginas anteriores, ahora el tema se llama desviación típica. ¿Qué quiero decir? Que están relacionados la varianza con la desviación típica. La única diferencia es que en la desviación típica, ustedes al final van a extraerle la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo del inicio. Ahí está la tabla completa. Recuerdan que estas fueron las desviaciones típicas que encontramos. La varianza, ¿verdad? Lo único que se hace, como les decía, es sacar la raíz cuadrada, ¿ves? Y sigue siendo más alta la raíz cuadrada de literal A, ¿verdad? Por eso es que literal A es más dispersa la serie, ¿ves? Ahí lo tenemos. Entonces, se puede hacer directamente, pensar de que es la misma fórmula. Miren, escriban aparte, como siempre les digo, las fórmulas. Entonces, si ustedes escriben la fórmula de la varianza y la fórmula de la desviación típica, van a ver que es prácticamente igual, que la única diferencia es que la desviación típica tiene esta raíz al cuadrado, de la raíz cuadrada. Esa es la única, como el extra, podemos decir, ¿verdad? El extra. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Nuevamente, primero, hallar la media aritmética. Segundo, a cada dato, restarle la media aritmética. Tercero, las desviaciones, elevarlas al cuadrado. Cuando ya las tengan al cuadrado, suman lo de la tercera columna y lo dividen entre 5. Y ya tienen la varianza. La misma respuesta de la varianza, le van a sacar raíz cuadrada y ya va a ser la desviación típica, ¿verdad? Ahí se finaliza ese tema. Vamos a seguir finalizando con esta página, ¿verdad? 168 y 169, que tiene que ver ya con la agrupación de datos. ¿Cómo vamos a hacer la agrupación de datos? Hay que observar los datos que nos dan, como en este problema inicial, y dice, clasifique el número de cuadernos vendidos en 6 grupos de 5 en 5. Inicia en 5 y termina en 35. Vaya, ahí ya me está diciendo que voy a hacer ¿cuántas clases? 6, porque dice, hagamos 6 grupos de 5 en 5. Entonces me dan muchos datos, 30 datos para ser exactos, pero yo voy a ordenarlos, ¿verdad? En grupitos de 5, ¿ve? De 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20 y así sucesivamente. Ya posteriormente
lo voy a hacer en una tablita de frecuencia, ¿ves? Ordenado, ordenar, ¿verdad? El grupo de 5 a 10, sin incluir el 10. De 10 a 15, sin incluir el 15. Todos los de la derecha no se incluyen, sino que en la segunda clase. Aquí el 30 no está incluido en esta clase, sino que en la última, de 30 a 35. Y se cuenta, ¿verdad? Cuántos datos caen en cada clase. Vaya, este orden que vamos a emplear se llaman cajas de clases y frecuencia. Las clases son las que están a la izquierda y las frecuencias son las que se colocan a la derecha. Entonces, esta información que al inicio nos dieron los datos, ¿verdad? En general, ¿ve? Nos dan los 30 datos sin ningún orden. Están en desorden, algunos pequeños, otros mayores, en medio. Nosotros primero los ordenamos. ¿En qué? En los grupos, ¿ve? De 5 en 5, como nos decía la indicación. Ahí están ordenados y se van colocando cada uno de los datos que caigan en cada clase, ¿ve? Ahí se ordena. Luego solo contamos de 5 a 10, ¿cuántos ha vendido Carlos? Pues ha vendido solamente 3, ¿ve? Por eso es de que aquí aparece y en la tablita que Carlos vendió 3, mientras que Antonio vendió 4 en esos días, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo, construyendo tablas de clases y frecuencias. Tablas de clases y frecuencias. Prácticamente solamente ordenar, ¿verdad? Y vamos a aplicarle eso a esta misma forma, ¿ves? Nosotros vamos a hacer las clases, así como dice aquí, de cada comunidad en 4 grupos, de 3 en 3. Inicia en 9 y termina en 21. Solo voy a hacer 4 grupos. Primer grupo va a incluir a 9, 10, 11, ¿verdad? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, que es el número con el que va a finalizar en la cuarta clase. Y vamos ordenando cuántos datos quedan en cada una de las clases. Entonces, ese tema quizás debería ser más práctico. Entonces, les invito a que traten de ir leyendo su libro de manera ordenada, tratar de ir comprendiendo y si no, pues comunicarme sus dudas para que sigamos avanzando y finalicemos con bien este año. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un buen día.